Eh, Hola, buenas tardes todas y a todos. Una vez más, estamos aquí en la sesión número 4 del seminario de sistemas biomédicos para el ingreso a sistemas biomédicos. El día de hoy eh, toca el tema de instrumentación biomédica. Vamos a ver el último módulo que nos falta de los módulos de sistemas biomédicos. Y nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Jiménez y el doctor Didier Torres, que son los profesores del departamento responsables del módulo de instrumentación biomédica. Y el día de hoy nos van a platicar las generalidades y también el perfil de esta área, ¿sí? Y también al final nos van a platicar sobre las actividades correspondientes a esta sesión. Entonces, los dejo con el doctor Didier y el doctor Luis para toda la sesión, ¿no? Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias Brian. Bienvenidos a todos, a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión de instrumentación biomédica, que como bien nos comentó nuestro colega Brian, pues va a estar a cargo de un servidor y del doctor Luis Jiménez, ambos pues maestros del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. ¿Se puede compartir, Brian? Sí. Ahí está, perfecto. Bien, excelente. Entonces, pues el día de hoy, como acabamos de comentar, vamos a ver las generalidades relacionadas a la instrumentación biomédica. Obviamente, pues ya en la carrera, pues aprenderán muchas especificidades, ¿no? En esta primera parte vamos a ver las cuestiones básicas, cuestiones importantes, ¿sí? Como algunas definiciones, qué cosa es instrumentación biomédica, qué cosa es un instrumento de medición, qué cosa es una medición. Luego vamos a abordar un caso específico o un área específica de la instrumentación, que es el análisis y el procesamiento de las señales biológicas. Y vamos a poner a modo de ejemplo un caso de estudio de una señal de electrocardiografía y las cuestiones de análisis y procesamiento que van a aprender una vez que tomen las asignaturas relacionadas en el módulo de instrumentación biomédica. Entonces, no vamos a dilatar más y pues comencemos. Bien, primeramente debemos saber qué cosa es una medición. Evidentemente, el módulo de instrumentación biomédica está muy relacionado pues con el concepto de medición. Y una medición no es más que un procedimiento mediante el cual se determina una cantidad. Esta cantidad pues va a caracterizar al estado y a las propiedades del objeto que estemos investigando, al objeto bajo estudio. Entonces nos puede surgir la duda, ¿qué cosa es una cantidad? ¿Cuál es el concepto de cantidad? El concepto de cantidad en este ámbito de la instrumentación no es más que el resultado de una medición. Y por supuesto va a contener información, en nuestro caso, información fisiológica, información clínicamente útil que va a estar relacionada con el objeto que estamos estudiando. Por lo tanto, podemos decir que una medición es la asignación de números o valores a las cosas materiales que caracterizan las propiedades particulares o el estado de un objeto. El proceso de asignación de estos valores o estos números, pues es lo que definimos como medición. El valor asignado como resultado de esa medición es lo que definimos como cantidad, y todo este proceso se utiliza o se realiza, utilizando un instrumento. Un instrumento de medición no es más que un dispositivo que es capaz o es utilizado para medir, registrar y o controlar el valor de la variable que estamos observando. Conocemos infinidades de instrumentos de medición, muchos los hemos utilizado indistintamente en nuestras clases, en nuestros laboratorios, en la vida cotidiana, y algunos ejemplos pues clásicos, digamos, pues son estos, ¿no? Tenemos el reloj, que lo usamos a diario, ¿sí? Pudiéramos pensar que no es un instrumento de medición, pero sí es un instrumento de medición, nos indica pues el tiempo. Tenemos la cinta métrica en sus diversas variantes, las reglas también, y lo utilizamos para medir ¿qué? Para medir distancia, para medir longitud. Muchos o todos yo creo que lo hemos utilizado de alguna manera. Tenemos el termómetro, también utilizadísimo, sobre todo últimamente para la medición pues, de la temperatura.
Tenemos la balanza para la medición de masa, tenemos la báscula para la medición de peso y por último acá tenemos el vaso de precipitado que hemos utilizado mucho en nuestras clases de química para la medición de volumen. Y así hemos utilizado infinidad de instrumentos de medición, quizás no tan sofisticados como los que encontramos en el área de la instrumentación biomédica, pero al final son instrumentos de medición que nos sirven para conocer el valor de una variable. En este caso, pues la variable correspondiente a cada una del modo de operación de cada uno de ellos. Entonces, si ya sabemos qué es una medición, qué es una cantidad, qué es un instrumento, ¿qué será instrumentación? Bueno, se conoce como instrumentación a todo el conjunto de lo que es la ciencia, la tecnología del diseño y la utilización de los instrumentos de medición. El conjunto de todos los instrumentos o equipos utilizados para medir una o varias características de un sistema físico y además presentar el resultado de esa medición de una forma útil. En ingeniería biomédica, en el área de instrumentación, es muy importante pues que el personal médico, el personal paramédico, los cirujanos, etcétera, pues conozcan el resultado del procedimiento que estén haciendo, ya sea diagnóstico, ya sea terapia. Pues eso lo vamos a lograr o se logra con un sistema de instrumentación. Entonces, ¿qué es instrumentación biomédica? Pues la instrumentación biomédica pues es el estudio, por supuesto, del instrumental electrónico utilizado en las ciencias médicas, así como el instrumental destinado a ofrecer una ayuda funcional o la sustitución de funciones fisiológicas. Ahí tenemos el caso de las prótesis, etc. Ese estudio que se realiza de todo ese instrumental se basa en el diseño, funcionamiento, el uso y el mantenimiento de todo este instrumental. Todo ese conjunto de actividades o tareas, pues es lo que constituye la instrumentación médica y es la base del módulo de instrumentación biomédica en el que pues algunos de ustedes, pero que muchos, pues se inscriban finalmente. De manera general, el concepto de instrumentación biomédica es muy similar al de la instrumentación convencional, pero existe una gran diferencia y es justamente la entrada al sistema. La entrada al sistema pues son tejidos vivos o es energía aplicada al tejido vivo. Por eso es que los sistemas de instrumentación biomédica están bajo la supervisión de normas internacionales que se tienen que cumplir para, evidentemente, no dañar estos tejidos, no dañar al paciente sobre el cual estamos aplicando dicha instrumentación. Es básicamente la diferencia fundamental con el resto o con el concepto de instrumentación convencional que acabamos de ver. De manera general, un diagrama de bloques de un sistema de instrumentación es algo así, ¿sí? En muy grandes rasgos. En primera instancia, pues tenemos el medio físico, pues, o los pacientes, o podemos tener energía aplicada al paciente, ya sea rayos X, ultrasonido, etcétera. De ahí, pues, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la variable física, es decir, temperatura, volumen, presión sanguínea, etcétera. Pero esa variable física tenemos que convertirla porque la electrónica que está detrás de todo esto no entiende lo que son los grados Celsius, no entiende lo que son los mililitros por minuto, no entiende lo que es milímetros de mercurio. Entonces tiene que haber un elemento encargado de convertir esa variable física en una variable eléctrica. Y ese elemento es el elemento primario de todo sistema de medición y o sistema de control, es el sensor, el transductor. Su función principal es justamente esa, convertir la variable física en una variable eléctrica que sea entendida por el resto de los sistemas, por el resto de la electrónica que involucra la instrumentación biomédica en nuestro caso. Esa variable eléctrica pues puede ser voltaje o puede ser corriente, pero definitivamente tiene que ser una variable eléctrica. Entonces el transductor lo que va a hacer es convertirnos estos grados Celsius que tenemos aquí, por ejemplo, si estamos midiendo temperatura, pues en una variable en unidades de milivolt, de volt, de microvolt, pues ya será en dependencia pues del funcionamiento y las especificaciones del propio transductor. Pero siempre vamos a tener a la salida una variable eléctrica. Esa variable eléctrica, una vez que la
tenemos, pues entonces la vamos a condicionar y la vamos a procesar. Esto es muy importante, esto es una etapa fundamental en todo sistema de instrumentación biomédica. Necesitamos acondicionar y procesar nuestras señales para poder hacer un análisis pues correcto y poder emitir algún diagnóstico correcto o planificar alguna terapia de un modo más específico. Entonces, ese procesamiento puede ser, o ese acondicionamiento puede ser analógico, puede ser digital. De manera general se involucran los dos, aunque ya últimamente pues la tendencia es más hacia el procesamiento digital. Pero el acondicionamiento analógico todavía existe, ¿sí? Todavía necesitamos amplificar esos valores de las señales de los milivolt, necesitamos amplificarlo y eso lo hacemos con amplificadores operacionales, que son circuitos electrónicos que nos permiten aumentar los niveles de las señales. Tenemos que filtrar esas señales, eso se logra también con filtros analógicos para eliminar ruidos, etcétera, etcétera. Una vez que nuestra señal está procesada, por supuesto, en dependencia de la aplicación, ¿sí? En cuestión, pues tenemos los dispositivos de salida a la transmisión de datos. Esos datos, esa señal procesada, pues la podemos transmitir a otro dispositivo, la podemos mostrar en una pantalla, ¿sí? Sea la pantalla de una computadora o sea una pantalla de una tele. La podemos transmitir vía Wi-Fi, por ejemplo, a una base de datos central, ¿sí? La podemos transmitir vía Bluetooth a algún dispositivo cercano para su almacenamiento, la podemos almacenar en una memoria USB. Entonces, pues todo dependerá de la aplicación y de lo que se requiera hacer con esos datos. Entonces, tenemos esto, los dispositivos de salida y la transmisión de datos también casi siempre están involucradas en los sistemas de instrumentación biomédica. Otro bloque, no menos importante, pues es el de la alimentación. Definitivamente, pues probablemente sea el más importante. O sea, por muy bien diseñado que esté su sistema de instrumentación, si no está alimentado correctamente, pues no va a funcionar. Es como nuestros celulares. ¿Sí? Por muy bueno que sean, si no tienen una batería, pues no funciona. Lo mismo ocurre aquí. Esta alimentación pues puede ser utilizando batería o puede ser una alimentación pues con cables. Dentro de todo lo que es la instrumentación conocida, pues tenemos de los dos tipos de equipos, los que se alimentan directamente de la red, de la línea de 60 Hz, o los que se alimentan también con baterías. Entonces, a grandes rasgos, este es el diagrama de bloques. Nos queda un bloque, es el de control y realimentación. Este bloque, digamos que no todos los equipos en el área de instrumentación biomédica disponen de una acción de control. Y esto se debe a que justamente con los equipos lo que hacemos es medir ciertas variables, lo que hacemos es registrar ciertas variables para conocer el estado del paciente, si la temperatura está por encima de 38, si está por debajo de 38. La acción de control en realidad, quien la ejerce en la inmensa mayoría de los casos, no en todos, pues es propiamente el personal médico y paramédico. Si el equipo registra una temperatura de 39 grados Celsius, pues la única forma que hay de controlar y de bajar esa temperatura a los niveles normales, pues es suministrándole el medicamento apropiado o la terapia apropiada al paciente, ¿no? Entonces, de manera general, lo que son las acciones de control y realimentación, pues son llevadas a cabo por el propio personal médico y paramédico, las enfermeras, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, a grandes rasgos, este es el diagrama de bloques de lo que es un sistema de instrumentación. En el área, en el módulo de instrumentación de ingeniería biomédica, pues abordamos todos ellos en diferentes asignaturas, ya luego pues el proceso de la investigación que usted quiera realizar con los profesores, pues se profundiza más en cierto y determinado bloque. Pero de manera general, todos son tratados, ¿sí? A lo largo de su estancia en la carrera de sistemas de ingeniería en sistemas biomédicos. Algunos ejemplos de instrumentación pues conocida, ¿sí? El equipo de rayos X, el electrocardiógrafo, el monitor de signos vitales. Otros ejemplos, el electroencefalógrafo, el glucómetro, el desfibrilador, el ecógrafo,
el Doppler para el estudio de la circulación sanguínea, este otro que es para la validación de implantes coronarios en lo que es la cirugía de revascularización coronaria. Sí, entonces tenemos infinidad de tipos, modelos, tamaños, formas de equipos. ¿Sí? Todos, pues evidentemente, o la inmensa mayoría, tratan con señales. Y esta es una de las cuestiones importantes dentro en el área de la instrumentación. Cómo analizar, cómo procesar una señal. Una señal no es más que una cantidad física o química, que es la variable dependiente, que varía generalmente respecto al tiempo. En el caso de las señales biológicas, concretamente, pues una señal es una variación, ¿sí?, de alguna variable fisiológica. Puede estar las variables relacionadas con la actividad eléctrica del corazón, el flujo sanguíneo arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Bueno, la variación de todas ellas en función de una variable independiente, que por lo general estas señales biológicas necesitamos representarlas, necesitamos poderlas ver. No basta con adquirir su valor, sino es que es muy útil en muchos casos lograr una representación para poder analizarlas y procesarlas digitalmente para la aplicación concreta. Aquí tenemos dos ejemplos específicos, cómo varía la presión sanguínea arterial en función del tiempo y una señal que representa la actividad eléctrica del corazón. Pero así podemos hacer pues con casi todas y se debe hacer también. Las representaciones más utilizadas en este ámbito del procesamiento y el análisis de las señales son las representaciones en el dominio del tiempo, es decir, donde la variable temporal es la variable independiente, la variable que colocamos en el eje horizontal. Otra representación muy utilizada es en el dominio de la frecuencia. Y ahí estamos obteniendo otras características de la señal y ahí la variable independiente pues es justamente la frecuencia. Y por último tenemos una representación en el dominio multiresolución un poco más avanzada. En esta pues tenemos 3 ejes, no son solamente 2, y ahí se buscan ciertas y determinadas características que en el dominio del tiempo no se pueden apreciar y en el dominio de la frecuencia pues tampoco. Entonces nos movemos al dominio multiresolución. El objetivo de todas estas representaciones es uno solo: visualizar la información contenida en la señal biológica que acabamos de adquirir. ¿Para qué? Bueno, para poder aplicar alguna técnica de procesamiento y así poder estimar los parámetros necesarios para la aplicación. Si usted no puede representar una señal de electrocardiografía, pues va a ser difícil que pueda el cardiólogo apreciar alguna anomalía en el funcionamiento o en la morfología del músculo cardíaco. Entonces, siempre es muy importante poder visualizar la información que contienen las señales biológicas. Por ejemplo, si tenemos una señal representada en el dominio del tiempo, por ejemplo, de ahí pues podemos ver muchas particularidades. Por ejemplo, podemos observar si hay una presencia de una componente de corriente directa, si la señal durante la adquisición, la señal no se realizó de manera correcta, digamos, y entonces hay presencia de tendencias lineales, no lineales, la periodicidad de las señales, las que lo sean, los valores máximos, valores mínimos, podemos ver la presencia de ruido, ¿sí? Y todo esto lo hacemos con simplemente de observar la señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de electrocardiografía, una señal real, y lo primero que podemos ver es que hay muchísimo ruido. Acá hay muchísimo ruido, y este ruido necesitamos, pues, quitarlo lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque este ruido impide extraer información clínicamente útil de esta señal. Otra cosa que podemos observar claramente es el desplazamiento con respecto a la línea base. Vean que la señal está desplazada hacia abajo. En este caso, el desplazamiento puede ser hacia arriba. En este caso está desplazada hacia abajo. Eso nos indica que hay una fuerte componente de corriente directa que debemos eliminar y van a aprender a eliminar esa componente de corriente directa. Podemos observar que las ondas R, por ejemplo, los picos máximos no están a la misma altura. Sí, es que es una señal real, no es
una señal pues modelada, donde usted pues la puede crear a su forma. Evidentemente esto es una señal real. Podemos observar que la distancia entre un pico y otro pico, aunque teóricamente debería ser la misma, pues no lo es. Por eso es que las señales de electrocardiografía pues no son rigurosamente periódicas. Son señales cuasi periódicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distancia entre estos dos. Es mucho mayor que la distancia entre estos dos. ¿Sí? Y eso forma parte de la propia variabilidad del sistema fisiológico de cada persona. Es imposible obtener una señal de electrocardiografía, en este caso, que es el ejemplo que estamos tratando, pues perfecta. No se puede. Entonces, todo esto lo podemos observar o lo podemos analizar con la representación en el dominio del tiempo de esta señal. Luego, si nos vamos al dominio de la frecuencia, pues también podemos apreciar ciertas cosas. También en el dominio de la frecuencia podemos apreciar si existe o no la componente de corriente directa. Podemos apreciar las componentes de frecuencias útiles que tiene nuestra señal. Podemos determinar amplitudes y potencia o energía de cada una de esas componentes de frecuencia. Podemos apreciar si hay presencia de ruido de alta frecuencia, ruido de baja frecuencia. Podemos apreciar la interferencia, esta es muy común en las señales biológicas, la interferencia, sobre todo la de la línea de 60 Hz. Todo esto lo observamos con la representación en el dominio de la frecuencia de la señal. Y tenemos aquí, de la misma señal anterior, pues su representación, su espectro de amplitud, que es como se conoce a una de las representaciones de las señales en el dominio de la frecuencia, pues podemos observar aquí, por ejemplo, vean un pico muy alto, aquí está señalado, es la componente de corriente directa. Al ser tan grande esa componente de corriente directa, la información útil está aquí abajo, casi no se aprecia. Entonces, para poder apreciar esta información útil que tenemos por acá abajo, pues es importante eliminar esta componente de corriente directa. Así nos vamos a enterar de si se indujo la componente de 60 Hz debido a la línea de energía o no, si el ruido inducido es de alta frecuencia, si es de baja frecuencia, si es un ruido que está dentro de la misma banda útil de la señal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a tener que procesar. Después que analizamos todo eso, pues necesitamos procesar para limpiar esas señales. ¿Sí? El desarrollo de los sistemas de procesamiento es muy importante. Nos permite transformar la señal biológica adquirida en otra para un fin propuesto. El fin aquí, en nuestro caso, es estimar parámetros o biomarcadores con el objetivo de realizar diagnósticos más precisos o planificar terapias más eficientes. Ese es el objetivo fundamental. Pero para eso necesitamos que nuestra señal se vea lo más bonita posible. En caso, pues que se pueda, ¿no? No siempre se puede eliminar todo lo malo, pero de manera general sí se logra. ¿Y qué cosa es un sistema de procesamiento? Bueno, es un dispositivo físico, puede ser un conjunto de electrónica, un hardware, puede ser un software o puede ser la combinación de ambos. Este dispositivo físico pues realiza una acción o determinadas acciones sobre la señal biológica que pretendemos analizar y procesar. En concreto, el dispositivo opera sobre una señal de entrada, el sistema hace su transformación, sus operaciones y nos produce una señal a la salida o una respuesta del sistema, como también se le conoce. Esta señal de salida va a ser una versión modificada de la señal de entrada. Esa modificación pues, va a radicar pues, justamente en lo que el sistema o los sistemas de procesamiento realicen, en las tareas que ellos realicen. En dependencia de esas tareas, pues va a ser la modificación que vamos a obtener en la señal de salida. Y para cerrar, pues vamos a tomar un caso de estudio muy rapidito para que vean algunas de las cosas que van a aprender a hacer en el módulo de instrumentación biomédica. Primeramente vamos a mencionar pues que el corazón o el funcionamiento del corazón se basa en la generación de impulsos eléctricos que son los llamados latidos o que originan los llamados latidos. Sin embargo, el corazón pues, puede presentar alteraciones en su funcionamiento, en su morfología, debido a diversas razones que no viene al caso pues, mencionar aquí ahora. Bueno, ¿cómo estudiamos esas malformaciones, ese estado del corazón? Pues a través del electrocardiograma o el famoso ECG.
¿sí? Este dispositivo es el utilizado para conocer el estado de salud del músculo cardíaco a través de una prueba donde se registra la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Y una vez registrada, pues ya el personal especializado pues puede estimar o puede dar un diagnóstico preciso sobre el estado del músculo cardíaco. Algunas de las cuestiones importantes es que una vez que tenemos esa señal, pues podemos hablar del ritmo cardíaco que tenemos, de su variabilidad, entre otros muchos parámetros que se pueden estimar. La prueba en qué consiste, pues colocar 12 electrodos sobre el cuerpo, ¿sí? Y registrar en cada uno de ellos, pues, la actividad eléctrica del corazón. Una vez que tenemos ese registro, ese gráfico de esos datos, de cada uno de esos 12 electrodos, pues entonces será analizar esa señal para que el personal médico, paramédico, pues pueda ofrecer un diagnóstico sobre el estado de la salud de nuestro corazón. Y pongamos un ejemplo. Aquí tenemos una señal real de electrocardiografía. Esta señal real, pues evidentemente alguien que la vea y pretende emitir un diagnóstico sobre el estado de nuestro corazón con esta señal, pues es imposible. Es una señal que está bastante distorsionada. Observen la tendencia, una tendencia lineal demasiado fuerte, ¿sí? Que se indujo, y eso hay que quitarlo definitivamente. Si vemos esa misma señal en el dominio de la frecuencia, pues igual, vean la componente de corriente directa tan alta y ni siquiera se aprecian las componentes de frecuencias útiles acá. Es como si aquí no hubiese nada, y sí hay. Y eso es necesario verlo. Entonces necesitamos procesar esa señal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pasar esta señal como estímulo o señal de entrada a un sistema o a una cadena de sistemas, y vamos a obtener esta. ¿Es posible hacer eso? Pues claro que es posible hacer eso. Una vez que tengamos esta señal ya más bonita, pues entonces de aquí ya podemos estimar parámetros o biomarcadores para emitir diagnósticos o poder hablar con seguridad sobre el estado del corazón. Por ejemplo, si quitamos la tendencia, aquí tenemos, esta es la señal original, esta que tenemos acá a la izquierda. Si quitamos la tendencia lineal, no vamos a hablar de aquí cómo se hace eso, pues observamos esto. Vean cómo está bastante centrada en el cero, en la línea base, ¿sí? Y aquí podemos apreciar que tiene mucho ruido. Tiene mucho ruido, tenemos que limpiar esa señal. Este es un primer procesamiento, eliminar esa componente de corriente directa y esa tendencia lineal que se indujo. Esta misma señal en el dominio de la frecuencia, pues es esta. Vean ya cómo la componente de corriente directa ya no existe. Entonces ya podemos apreciar aquí ciertas cosas. Una de ellas es la componente de 60 Hz que se indujo, esta componente debido a la línea de energía y el bastante ruido que tenemos también, ¿no? Como mismo se pudo apreciar en el dominio del tiempo, tenemos mucho ruido que tenemos que eliminar lo más posible. Una vez que tenemos esta señal ya, pues vamos a filtrarla. Ahí está la señal filtrada, mucho más limpia que la anterior, mucho más bonita, aunque aquí tenemos, vean, una tendencia no lineal que cuando mostramos esta, pues no se aprecia tanto por la inmensa cantidad de ruido que tiene. Al quitarle el ruido, pues podemos ver aquí cómo hay una tendencia no lineal que se debe quitar también para que estos ciclos, estos intervalos que hay acá, pues adquieran la altura adecuada. Sí, pero bueno, ya aquí se ve mucho más limpia esa señal, mucho más bonita. Bueno, vean ahí la línea base, vean cómo estos dos ciclos, por ejemplo, están casi pues por debajo de la línea base. Eso es debido a la tendencia no lineal, que de hecho en este caso es parabólica, es una tendencia polinomial de orden 2, y esa debemos eliminarla. Aquí la señal filtrada en el dominio de la frecuencia, o sea, la misma señal anterior. Vean cómo el ruido que había acá inicialmente, que era mucho, pues se atenuó bastante. Sí, es imposible quitarlo todo, incluso a veces ni siquiera es conveniente quitarlo todo porque no podemos distorsionar toda la información. Se trata de limpiarla lo más posible.
Ahí tenemos una vez más la componente de 60 Hz, ahí se ve todavía, no la hemos eliminado. Aquí vamos a quitar la tendencia no lineal, vean cómo la línea base, vean cómo ya los ciclos estos que estaban un poquito casi debajo, pues ya subieron un poco, ya tiene un comportamiento bastante homogéneo todos los ciclos, entonces podemos decir que la tendencia lineal fue eliminada sin ningún problema. Y por último, pues vamos a quitar la componente de 60 Hz. Vean que ya ahí desapareció, ya no se ve esa componente de 60 Hz. Y entonces nuestra señal final procesada, pues es esta, ¿sí? Totalmente diferente a la señal original, ¿sí? Con esta señal ya sí podemos estimar cuestiones importantes. Por ejemplo, podemos hacer la detección del complejo QRS, que es una de las tareas importantes que se realizan sobre las señales de electrocardiografía, donde aquí vemos la detección de las ondas R. Las ondas R son estos picos máximos en cada ciclo. Ahí vemos cómo se detecta la onda R en cada uno de los ciclos. Una cuestión que hubiese sido bastante difícil de lograr en la señal original sin procesarla. De hecho, hubiese sido imposible. Esa detección de ondas R es muy útil porque nos permite obtener la serie temporal de intervalos RR, de donde el personal especializado puede extraer y extrae mucha información estadística fundamentalmente, como el rango, por ejemplo. Aquí vemos claramente, esta es la duración de cada intervalo RR. Podemos ver que no es periódica la señal de electrocardiografía. Si fuese periódica, esto fuese una línea recta, o sea, todos los intervalos tuvieran la misma duración, y eso no es cierto. ¿Sí? Tenemos variación en la duración de cada uno de los intervalos, y de aquí también se extraen otros parámetros como la desviación estándar, el valor medio, se extrae el promedio, el porciento de los intervalos que tienen una duración menor a 50 milisegundos, y todo eso le da información al personal médico para poder establecer o emitir un diagnóstico. Además de esta serie temporal, pues otra de las cosas que podemos hacer es ver la variabilidad del ritmo cardíaco y, por ejemplo, decir que el ritmo para este paciente es de 73.9 latidos por minutos, aunque podemos ver la variabilidad. Aquí es. Este ritmo, pues no es más que el valor medio de esta serie temporal de variabilidad, ¿no? Y de aquí también, pues, se saca información clínicamente útil para poder emitir un diagnóstico sobre el estado del paciente en cuestión. Y estas son muchas de las cosas que van pues a aprender a hacer en el módulo, ¿sí? El módulo se enfoca a lograr todo esto, ¿sí? Y las materias que tenemos pues están enfocadas a lograr esta limpieza y este acondicionamiento de las señales biológicas. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho y les cedo la palabra al doctor Luis Jiménez. Muchas gracias, doctor Didier. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, espero me escuchen bien. Si me escuchan bien, por favor ahí pónganme una reacción de dedito arriba. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues déjenme compartir mi presentación y pues vamos a iniciar con esta segunda parte del seminario. Antes quisiera hacer pues contextualizar la presentación en términos de lo que vamos a ver, ¿no? En esta presentación. A mí me gusta mucho dar clases a los profesionales o a los estudiantes que ya están a punto de egresar, ¿no? O sea, los que ya van los últimos semestres. Y entonces, durante pues, ya algunos años, más de 15 años dando clases a los ingenieros en sistemas biomédicos, bueno, ingenieros biomédicos que están a punto de egresar, pues es muy interesante ver que se hacen preguntas y que esas preguntas que en una sesión o en algunas conferencias se responden, pues muchas veces dicen, si yo hubiera sabido esto al inicio de la carrera, tal vez me hubiera enfocado en esta otra o en esta otra opción, ¿no? Entonces, esta presentación está muy
es la misma presentación que les doy a los que van a egresar de la carrera, pero justo lo hago intencionalmente, lo presento a ustedes que están o que quieren o que tienen la intención de iniciar en esta carrera, pues para que tengan un panorama global, ¿no? Para que les dé un panorama global, un panorama un poco más de lo que se espera de ustedes en el mundo laboral. Y por eso lo he titulado así, Retos y oportunidades en el desarrollo profesional de los ingenieros en sistemas biomédicos. Y entonces, pues bueno, voy a comenzar, ¿no? Mi nombre es Luis Jiménez y ahí están mis datos por si tienen quieren hacer algún contacto. Entonces, bueno, voy a iniciar con este video que justamente pues lo que resume es cómo define a un ingeniero biomédico, un ingeniero en sistemas biomédicos es prácticamente el mismo profesional, ¿no? Compartimos mucho el mismo perfil y entonces voy a utilizar de forma indistinta ingeniero biomédico, ingeniero en sistemas biomédicos. Y entonces hay una asociación internacional que se llama la IEEE, de la IEEE, de la EMBS, que es la Engineering Medicine and Biological Society, y les preguntan, ¿qué es un ingeniero biomédico? ¿No? ¿Qué es un ingeniero biomédico? Insisto, aplica para ingenieros en sistemas biomédicos. Y entonces los grandes representantes mundiales, los grandes investigadores, personas que tienen mucha experiencia en la formación de ingenieros biomédicos, pues responden esta pregunta, ¿no? Y entonces este video está la persona y aquí pueden ustedes ver la traducción del texto por si no se llegara a escuchar. Vamos a ponerlo. It's a very broad field. It's basically something between engineering science and the biomedical system. Every single physician's room you walk in, you will see that almost everything have been designed, produced by engineers. A biomedical engineer is a person who is passionate about working at the interface of technology and medicine. You have to be a control engineer or a signal processing engineer or whatever, but with a great open-minded creativity, attitude to address problems which sound a bit crazy. It's probably the most challenging and complex field. And so if you like to be challenged and you want to have an impact on humanity and saving lives, become a biomedical engineer. Y entonces, bueno, pues esa es la definición que ellos dan de un ingeniero en sistemas biomédicos, ¿no? Y justo el perfil de un ingeniero en sistemas biomédicos, pues es ese, ¿no? ¿Qué es un ingeniero en sistemas biomédicos? Bueno, pues es una persona que tiene experiencia, y ustedes deben de tomar experiencia en sus clases de biología, medicina, física, matemáticas. No nada más conocimiento, ¿no? Insisto, es experiencia. Deben de conformar un conjunto de evidencias que les digan, tengo experiencia en las materias que ustedes van a cursar. Pero además, un ingeniero en sistemas biomédicos tiene características muy interesantes, ya que es por sí mismo muy creativo, ¿no? Debe de ser muy creativo, debe de tener esa capacidad de crear, de desarrollar, de hacer. Además de conocimientos sólidos en sus materias, ¿no? Evidentemente. Un ingeniero en sistemas biomédicos deberá de formarse en un campo multidisciplinario. Un campo multidisciplinario porque no nada más es, digamos, tener el conocimiento específico de algo, sino interactuar y generar conocimiento con muchas otras carreras, incluso otras disciplinas. Entonces es muy común que los ingenieros en sistemas biomédicos estemos interactuando obviamente con médicos, ¿no? Pero también con psicólogos, también con la parte de negocios, también con la parte de manufactura, etcétera. Entonces, en realidad, el campo de ingeniería en sistemas biomédicos es algo muy multidisciplinario o interdisciplinario. Y, pues evidentemente, debe de especializarse o tratar de generar capacitación o conocimiento en todas aquellas materias donde exista intersección entre ciencia, medicina y matemáticas, ¿no? Ciencia, medicina y matemáticas son las bases fundamentales de la ingeniería biomédica. Por lo tanto, pues si hay que intersectar
esas materias, pues una de las preguntas muy comunes que ustedes seguramente ya se hicieron, ¿no? Y si no se las han hecho, bueno, pues los invito a hacérselas. Además de la UNAM, ¿dónde ustedes pueden estudiar ingeniería biomédica? ¿No? Entonces, ya se preguntaron eso, ya tienen esa información. Ustedes saben dónde estudiar ingeniería biomédica, además de la UNAM. Bueno, les comento que en el país existen más de 45, esta diapositiva está un poco desactualizada porque existen más de 45 instituciones de educación superior donde se imparte el programa o la carrera similar o equivalente a ingeniería biomédica y que está reconocida y es obviamente reconocida nacional e internacionalmente. Y está prácticamente en todo el país, ¿no? O sea, desde el norte hasta el sur. Se distinguen algunas universidades tanto por el tiempo que lleva su programa de estudios como por la consolidación que tiene en sus programas de estudio. Están las universidades públicas, evidentemente está la UNAM, pero también está el POLI, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, la Universidad del Estado de México. Y en las privadas, pues está el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la NAHUAC, la Salle, la Universidad Autónoma de Guadalajara, etc. Entonces, bueno, existen múltiples programas y sigue creciendo la oferta de estudiar esta carrera de ingeniería biomédica. Y si son más de 45 y ustedes han elegido la UNAM, pues entonces vale bien la pena hacer una reflexión al respecto, ¿no? En términos en México, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica celebró hace un poquito antes de la pandemia los 42 años del programa de ingeniería biomédica en México. O sea, ya tiene 42 años la ingeniería biomédica en nuestro país, no es nueva. Y entonces, bueno, pues las reflexiones van en términos de los planes de estudio, ¿sí? Aquí están una comparación muy básica de los planes de estudio entre las universidades públicas y privadas. Y como ustedes pueden notar acá arriba, está en términos de los semestres y de los créditos, la UNAM es, o sea, la carrera a la que ustedes quieren aspirar, a la que ustedes quieren entrar, a la que ustedes están aplicando, pues es de las más largas, porque tiene más semestres y además de las que más créditos tiene, ¿no? Entendiendo por crédito la cantidad de horas que ustedes tienen que dedicar para estudiar dicha carrera. A nivel nacional, la UNAM es la que mayor horas de estudio requiere y además la que más tiempo tiene para cursar dicha carrera, más que las privadas. Y entonces es muy importante que ustedes ubiquen, ¿no? En dónde quieren ingresar y a qué quieren entrar. Porque también, si bien existen otros planes, no quiero decir que la UNAM es la mejor, ¿no? Nada más estoy poniendo en términos de los semestres y de la duración o lo que se espera que ustedes cursen y que se esfuercen en cada semestre. Y entonces, pero también, bueno, porque existen muchas universidades. Y eso nos lleva, les digo, a nuestra primera reflexión. Existen más de 45 instituciones de educación superior con un programa acreditado, reconocido en ingeniería biomédica. Todos esos programas tienen una alta demanda de ingreso. O sea, así como en nuestra carrera aquí, sistemas biomédicos, también a nivel nacional, es muy solicitada esta carrera. Y si es muy solicitada, bueno, pues, y además tiene una duración relativamente alta, ¿no? 10 semestres en el año. Lo que requiere mucho tiempo de dedicación para estudiarla, ¿no? Por lo tanto, si la demanda es alta, si mucha gente quiere estudiarla y el tiempo de dedicación es alto, es fácil visualizar que la competencia en el mercado laboral que ustedes van a tener, jóvenes, es muy alto. O sea, no nada más van a competir con sus compañeros que ahorita con los que ingresen, evidentemente con los que estén en la carrera en la UNAM, sino también con una competencia, con un mercado laboral pues muy demandante en términos de que muchas universidades están pidiendo ingenieros biomédicos. Perdón, existen muchas instituciones donde se requiere un ingeniero biomédico. Entonces la competencia laboral es elevada, es interesante, ¿no? Y eso hay que hacerlos conscientes desde ahorita, ¿no? Desde ahorita que están ingresando a la carrera. Por eso, pues una de las primeras acciones que deben de tomar es, antes de que ingresa a la carrera,
es muy importante que empieces a trabajar en tu egreso, ¿no? Y eso es lo que vamos a discutir. Cómo empezar a trabajar en el egreso de la carrera, incluso antes de iniciarla, en el caso como es el caso de ustedes. Entonces, un poquito hablando de dónde trabaja un ingeniero en sistemas biomédicos o un ingeniero biomédico. Esta es una gráfica de cuál es el mercado laboral. Es una pregunta que viene ahí en el cuestionario, ¿no? ¿Cómo está distribuido el mercado laboral? Entonces, podemos ver que en los hospitales más o menos se concentra el 18% de ingenieros biomédicos, en los públicos. En los privados, alrededor del 26% de los egresados en ingeniería biomédica. Y el 1% elige o está desarrollando un posgrado en ingeniería biomédica específico. Y de los egresados, prácticamente el 55% se están incorporando a empresas o instituciones que brindan servicio, venta, equipo y gestoría y consultoría de todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos y gestión de la tecnología médica. Entonces, este es el mercado laboral. Actualmente no se ha movido mucho después de la pandemia. En realidad siguen manteniendo esos porcentajes. Y aquí hay cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el posgrado en ingeniería biomédica. El 1% de ustedes va a elegir irse a un posgrado. La mayoría va a elegir irse a una empresa que dé servicio, venta, consultoría, etcétera, que esté relacionado con tecnología médica. Y entonces, bueno, pues de ahí hay que empezar a visualizar qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Suponiendo que entran a la carrera y que la terminan, ¿no? Pero hacia dónde se quieren dirigir y cómo está distribuido el mercado laboral en este sentido. Evidentemente, aquí estamos hablando de instrumentación biomédica. Y en instrumentación biomédica en México existe una amplia oportunidad para ustedes. El mercado laboral es muy competido, ¿sí? Pero también existen muchas empresas que requieren ingenieros biomédicos o ingenieros en sistemas biomédicos. El mercado externo, o sea, el 70% de las empresas que hay en México, el 70% de las empresas que hay en México son de un gran tamaño. O sea, son transnacionales muy importantes y prácticamente todas son extranjeras. De todas estas empresas de gran tamaño, el 80% vienen de Estados Unidos. Entonces está Medtronic, la empresa más importante en el desarrollo de dispositivos médicos o en el desarrollo de instrumentación biomédica es Medtronic, pero está Siemens, Becton Dickinson, Medline, Johnson & Johnson, Boston Scientific, etc. Y entonces existen muchas empresas en México y se agrupan específicamente, por ejemplo, un caso de agrupación, pues es el clúster de dispositivos médicos que está situado, específicamente en el norte, o sea, en Baja California. En Baja California se cuenta con más de 60 empresas exportadoras, ¿no? Y de las principales y de las más grandes a nivel mundial, insisto, Medtronic, Paul, Smith, Tyco, Cardinal Health, Jambro, etc. Y estas empresas, pues evidentemente, están requiriendo ingenieros en sistemas biomédicos. ¿Qué se hace en estas empresas? ¿Qué se está haciendo en estas empresas que están localizadas en el norte? Ensamble manual, están centrados en la manufactura de productos consumibles y desechables, ¿no? Entonces, las habilidades que se requiere para dispositivos médicos, para instrumentación biomédica, pues este es el mercado laboral que ahorita se está solicitando. Todas estas empresas son fabricantes de equipo original, o sea, del diseño y desarrollo de dispositivos médicos de su propia marca y de su propio patente, de componentes y piezas específicas y de manufactura por contrato, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se está moviendo y cuál es el mercado laboral en este sentido. Muchas de estas empresas están localizadas en el noreste, en el norte, en la frontera, pegadito a la frontera con Estados Unidos, porque operan bajo el IMEX, que es la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. El operar bajo el IMEX, pues tiene muchos beneficios fiscales para las empresas, para estas empresas, ¿no? Entonces, el mercado externo, o sea, prácticamente el mercado externo lo ocupan las grandes empresas. Y hay algo que se llama el mercado interno, o sea, lo que es abastecer a México mismo,
¿no? O sea, existe mucho, el 70% es para exportación, para Estados Unidos y otros países, y también el 30% pues alrededor del mercado interno, ¿no? Y este mercado interno, pues evidentemente es abastecer las necesidades que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces existen empresas que solicitan ingenieros biomédicos especialistas en instrumentación biomédica, pues que están contratando gente que sepa hacer investigación y desarrollo, que conozca de los procesos de abastecimiento de dispositivos médicos, de administración, de comercialización, y están enfocadas en abastecer pues a nuestro sistema de salud, al IMSS, al ISSSTE, al INSABI, a corporativos de grupos hospitalarios privados, ¿no? Y también a cuestiones de gestiones regulatorias. Todos los dispositivos médicos siguen una muy particular norma o regulación, que es muy importante como ingenieros biomédicos tenerla muy en cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que se dedican a contratar ingenieros en sistemas biomédicos justamente para realizar gestiones regulatorias ante nuestras entidades federales. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de una de las plantas, la empresa Baxter Nacional, una transnacional que tiene 5 plantas en nuestro país, situadas desde el norte hasta el centro. O sea, tenemos Baxter Tijuana, Baxter Morelos, Baxter Atlacomulco, Estado de México, etcétera, ¿no? Entonces, Baxter Cuernavaca, y son plantas grandes, y específicamente en estas plantas se producen dispositivos para cuidados críticos, para cuidado nutricional, para cuidado renal y equipos quirúrgicos. Entonces, bueno, pues es un ejemplo del tamaño de las empresas que están solicitando ingenieros biomédicos, ¿no? Y la capacidad que tienen estas empresas de sincronizarse y de mantener una operación de un mercado tan demandante como es justamente el cuidado de todas estas enfermedades. Entonces, bueno, hay muchas empresas, ¿no? Aquí nos podemos pasar analizando las principales empresas, pero una de las cosas que es muy interesante analizar es que México es el octavo, o está dentro de los primeros 8 países que más equipos médicos exportan hacia Estados Unidos. México exporta más que Japón, que Francia, que Reino Unido, etcétera. O sea, las plantas situadas en México tienen mucha exportación. Específicamente, ya hablamos del clúster de Baja California, pero también hay un clúster de empresas en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal, el Estado de México, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí están estas plantas, ahí están estas grandes empresas situadas, y que bueno, ¿qué están mandando estas empresas? Evidentemente aquí está el porcentaje. Esta es una gráfica ya un poco desactualizada, pero vean, específicamente de aquí lo que quiero que vean es que el 75% de los principales productos que se exportan son instrumentos y aparatos de medicina, ¿sí? O sea, instrumentación biomédica. El 75% de las exportaciones son equipos o instrumentos biomédicos. Y es por eso la importancia de que en un plan de estudios exista instrumentación biomédica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está este 75%, que los porcentajes se siguen manteniendo, ¿no? Aún en este año. Y evidentemente esto trae un beneficio para todos, ¿no? O sea, el comercio internacional de México en dispositivos médicos es un comercio que sigue creciendo, que seguirá creciendo, y evidentemente en la pandemia hubo un punto de inflexión. O sea, se elevó la exportación de dispositivos médicos y el desarrollo de instrumentación biomédica en México. Entonces, esto me lleva a nuestra segunda reflexión, ¿no? El campo laboral. Son muchas empresas. Por lo tanto, el campo laboral existe y es amplio. México es el mayor exportador, ¿no? Si exporta muchos dispositivos, si fabrica, diseña y exporta mucho, bueno, pues entonces tiene una gran demanda de ingenieros como ustedes que quieren cursar la carrera en sistemas biomédicos. Y específicamente requiere de gente que sepa de instrumentación o de dispositivos médicos. Una cosa muy importante a resaltar es que
las plantas que están situadas en nuestro país, estas grandes empresas, pues sí se dedican mucho a la manufactura, ¿no? O sea, sí hay gran porcentaje de su operación basada en la maquila, ¿no? En la construcción, en la manufactura, y no necesariamente en el diseño. Entonces, el diseño de dispositivos médicos es algo que debemos de empezar, que debemos de continuar apoyando desde la academia, evidentemente, y ustedes también tomar esto en cuenta, ¿no? O sea, que cuando llegues a una empresa de estas, no necesariamente estarás involucrado en el diseño, porque los diseños ya vienen desde las plantas, desde sus plantas matrices, ¿no? De Alemania, Japón, etcétera. Entonces, tenemos muchas plantas, pero no necesariamente lo que se está haciendo es diseño, sino se está haciendo más manufactura. Por lo tanto, la competencia laboral que ustedes van a tener, jóvenes, insisto, pues es alta, es amplia, ¿no? Hay oportunidad, sí, pero también es elevada para ocupar los puestos o las actividades que ustedes quieran realizar. Entonces, mi segunda recomendación que les hago normalmente, pues, no se esperen a terminar la carrera para empezar a buscar el trabajo que quieren, ¿no? Es importante que ustedes visualicen, dado la gran oportunidad que tenemos al estar muy pegaditos del mayor consumidor de dispositivos médicos que es Estados Unidos, pues se empieza a trabajar en el tipo de trabajo que tú quieres, ¿no? Hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer, ya viendo el mercado laboral, viendo las condiciones que tenemos en México, pues es muy importante que empieces a enfocarte, ¿no? Que empieces a tener al menos una reflexión de cuál sería en lo que tú te quieres enfocar. Y bueno, como tercer punto, y para terminar, pues me gustaría comentarles acerca de una vez que ya estén en el plan de ingeniería en sistemas biomédicos aquí en la UNAM, pues es muy importante, obviamente, atender sus cursos, conservar un muy buen promedio, hacer un muy buen desempeño académico, pero además es también importante fortalecer algunas de las competencias que está requiriendo el mercado laboral. Me ha tocado convivir con muchas empresas que se dedican a la atracción de talento humano. Y entonces, las competencias que requiere el mercado laboral, específicamente en el área de ingeniería biomédica, pues es evidentemente una muy buena preparación académica. No descuiden su promedio, jóvenes, no descuiden sus actividades académicas, pero además es muy importante que deben de fortalecer la capacidad de análisis, ¿sí? ¿Qué es análisis? Bueno, pues es un ejercicio continuo de que ustedes puedan verbalizar y explicar una gráfica, un circuito, un equipo, una operación, etcétera. Pues, tengan esta capacidad de análisis. Evidentemente, algo que es muy importante es que tengan una orientación a resultados. Es decir, ustedes tienen que entregar la tarea para tal fecha, y ese es el objetivo. Y entonces estén muy orientados a trabajar a resultados. Si la tarea es en equipo y se tiene que entregar el domingo o el lunes y se tienen que reunir o tienen que, ni modo, es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, es tener esa capacidad de dar resultados independientemente de las circunstancias. Esto pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que había que trabajar en equipo y todo el mundo estaba trabajando desde casa y no podíamos salir, etcétera. Bueno, pues existieron muchas situaciones adversas, pero aún así los resultados se requieren y había que trabajar en ellos. Y entonces, eso es orientación a resultados. Sí tienen examen, sí tienen muchas ocupaciones, sí tienen, etcétera, pero los resultados son lo más importante. Y si ustedes lo empiezan a trabajar esa competencia, pues es un distintivo y muy importante que toman en cuenta las empresas, ¿no? La capacidad de liderazgo. Entiendo por liderazgo no la persona que manda, sino aquella que convence cómo hacer las cosas y que convence a los demás para no nada más hacerlas, sino cómo hacerlas. Que sean flexibles y se puedan adaptar, evidentemente, ¿no? Hay que ser flexibles y tener adaptabilidad en las circunstancias, en los cursos, etcétera. Que puedan trabajar en equipo, esto es muy importante, que puedan trabajar en equipo y que ese equipo normalmente no va a pensar igual que ustedes. Y entonces que tengan esa capacidad y esa flexibilidad para trabajar en equipo con todas las anteriores, ¿no? Un equipo que esté orientado a resultados y que tenga
todas las anteriores. Es muy importante que ustedes orienten sus acciones a servir a los demás, ¿no? En la entrevista que hacemos para que ustedes, cuando ustedes ingresan a sistemas biomédicos, les hacemos una entrevista previa. Y entonces verbalizan muy bien esta orientación de servicio al cliente, ¿no? Yo quiero ayudar a las demás personas, yo quiero estudiar sistemas biomédicos porque quisiera desarrollar algo que ayudara a tal persona, ayudar en tal enfermedad, ayudar. Y entonces esa orientación al servicio, esa orientación al servicio, y un cliente puede ser un paciente, puede ser no nada más una persona, sino puede ser un ser vivo, cualquiera que este sea. Es muy importante que ustedes mantengan y fortalezcan esta capacidad de servir, de atender, ¿no? De visualizar cuál es su objetivo. Evidentemente, como ustedes lo acaban de ver en las diapositivas anteriores, las empresas pues tienen una muy buena visión de negocios. Y esa buena visión de negocios es algo que yo les insisto mucho. El desarrollo de dispositivos médicos obedece evidentemente a una visión de negocios que tenga una determinada empresa. Y entonces hay que tener esa visión, o hay que tratar de entender la visión de negocio, ¿no? El negocio entendiendo por la comercialización de la tecnología médica. Porque es muy común que lleguen a la entrevista diciendo yo quiero desarrollar el equipo que pueda curar una enfermedad. Bueno, y después de que lo desarrolles, ¿o cómo le vas a hacer para financiar tu investigación o tu desarrollo tecnológico? Y entonces el cómo le voy a hacer para poder comprar el material y cómo le voy a hacer para poder pagarle a alguien, algún diseñador, etcétera. Bueno, pues esa es una visión de negocios, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan esta visión a lo mejor del negocio, no nada más del negocio de venta, compra-venta, sino del negocio en el desarrollo, el negocio o el retorno de inversión que ustedes están haciendo en un determinado desarrollo. Pensamiento digital, ya a estas alturas prácticamente todos lo tienen, ¿sí? Pero es muy evidente que es ya indispensable. Y algo que a mí me gusta pedirles mucho, que es justo algo que se llama la tolerancia a la frustración, ¿sí? El hacer el hacer o planear un dispositivo médico es algo que es sumamente complicado, ¿sí? Es algo que es sumamente tardado y que no necesariamente se realiza en la primera o en el segundo intento, ¿sí? El pasar una materia puede ser, puede tener, pues pueden ustedes cursar ciertas dificultades en pasar una materia. Y entonces hay que tener tolerancia a la frustración, ¿no? No el hecho de que ustedes no sean aceptados en la primera vez en sistemas médicos quiere decir que no lo quieren, no lo pueden intentar, etcétera. Hay que ser tolerante con nosotros mismos principalmente. Esto es algo que más están pidiendo las empresas, ¿no? Que tengan tolerancia a la frustración con ustedes mismos. Y entonces, bueno, pues la reflexión que quisiera yo dejarles con esto es que es muy importante que desarrollen sus competencias académicas, es fundamental, es digamos, el principal objetivo de que ustedes cursen esta materia, pero también de que desarrollen esas competencias. Y esas competencias normalmente, o esas les llaman habilidades de empoderamiento, power skills, o lo que llamaban también habilidades, soft skills, ¿no? Habilidades blandas, que ahora se ha transformado en habilidades de empoderamiento. Es muy importante que también tomen cursos de eso, ¿sí? Porque si en un análisis ustedes perciben que hace falta capacitarse en alguna de ellas, pues es muy importante que busquen, que encuentren, que desarrollen esta habilidad autodidacta de capacitarse y no nada más quedarse con lo que ustedes van a encontrar en el plan de estudios de ingeniería en sistemas biomédicos. Y comienzan a capacitarse justamente en estas habilidades de empoderamiento que les he platicado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les aconsejo empezar a hacer? Bueno, inmediatamente cuida tu promedio, ¿sí? Inmediatamente y para siempre cuida tu promedio, porque muchas de las oportunidades, incluso el acceso a la carrera, el acceso a sistemas biomédicos, está muy ponderado el promedio que llevan. Tiene más oportunidad de ingresar
aquellas personas que tengan un alto promedio. Entonces siempre es algo que cuidar. Obviamente, pues tienes que aprobar el seminario de ingreso, ¿sí? Y tienes que asistir, y tienes que entregar las tareas, y tienes que hacer los exámenes, tienes que estar orientado a resultados. Es muy importante que ustedes empiecen a preparar su entrevista. Insisto, les vamos a hacer una entrevista para ingresar a la carrera, y esa entrevista tiene una ponderación muy alta. Entonces, la entrevista tienen que prepararla. No es saber cómo les sale, no es saber a ver qué dicen ese día, porque ese día se ponen nerviosos que no dicen nada. Y les vamos a preguntar cosas, evidentemente, de hacia dónde se visualizan, de dónde vienen, qué es lo que más les interesa y hacia dónde van, ¿no? Entonces, preparen su entrevista. Siempre es muy importante que ustedes sean organizados, ¿sí? Que puedan establecer tiempos y prioridades. ¿Qué es lo que más, cuáles son sus prioridades y puedan establecer sus tiempos? Evidentemente, traten de seguir esa planeación, ¿no? Por muy complicado que esto sea. Es fundamental que ustedes creen hábitos de estudio. Estos hábitos de estudio son fundamentales. Y insisto, como nuestra carrera se basa, en trabajo en equipo, pues el trabajo colaborativo se vuelve fundamental. Es que yo solamente sé trabajar solo y me queda mejor solo a mí, sí, pero tienes que trabajar en equipo. Y tienes que obligarte y tienes que adaptarte y ser flexible a trabajar en equipo bajo las circunstancias y las condiciones que esto conlleva. Enfoca tus esfuerzos. Ahorita tu principal esfuerzo y una de tus metas es ingresar a la carrera. Bueno, pues enfócate justamente en hacer esos esfuerzos para que tú puedas cumplir con todo lo que te está pidiendo en el seminario y poder tener una oportunidad de ingresar a la carrera. Es muy importante que respetes a tus compañeros, a tus profesores, a tu carrera, a tu tiempo, a ti mismo, que toleres la frustración, ¿no? La que hablábamos anteriormente, y también que te dejes fluir, ¿no? Que fluyas en términos de que no todo está bien, pero tampoco todo está mal, ¿no? Y entonces fluye con las condiciones que nos ha tocado vivir, ¿no? Y algo muy importante que les digo es, permite que te asesoren, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos todo el conocimiento integrado ya en nosotros y que podemos desarrollar por sí solos una tecnología o una línea de investigación, etcétera. Pero también, pues a eso vienes a la universidad, a que te puedan asesorar, a que te puedan guiar, y entonces en el departamento de sistemas biomédicos o incluso en otros departamentos puedes encontrar a personas idóneas que te puedan asesorar tanto en tu desarrollo académico como en tu desarrollo profesional. Y entonces, pues, dales chance, ¿no? O sea, date la oportunidad y darles la oportunidad de que te puedan asesorar justamente en cómo cursar una carrera, en la carrera de sistemas biomédicos. Y es algo muy importante que yo les digo, para terminar, es, ustedes son o van a ser parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas Biomédicos como estudiantes, y son la parte fundamental y medular digamos, la mejor excusa por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que ustedes puedan estar formados y evidentemente ustedes tienen que formar una identidad que tiene que ser muy fuerte. Así como te sientes orgulloso de ser y de llevar el escudo de la UNAM y de ponerte una playera de la UNAM con el escudo de la UNAM, así mismo quisiéramos que desarrollaras tu identidad para ser parte del Departamento de Sistemas Biomédicos. Entonces, busca tu identidad, ¿no? Busca esa identidad, siéntete parte, platica con tus profesores, platica con tus compañeros, etcétera, con la intención de generar esa identidad y de que te reconozcas como parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Entonces, pues date oportunidad para todas estas cosas, ¿no? Es todo de mi parte, jóvenes. Yo les agradezco mucho la atención y bueno, ya se les estará abriendo un cuestionario en Classroom para que lo puedan contestar y justamente tener la posibilidad de una retroalimentación posterior a esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis y doctor Didier. Hay todavía tiempo para un pequeño espacio de preguntas por si los chicos y chicas tanto aquí del salón como en la sesión de Zoom quieren hacer alguna pregunta. En Zoom, ¿alguien tiene preguntas?
Adelante, Alex Sánchez. Sí, No lo Alex. escucho. Entonces, se podría decir que en el ámbito laboral es más fácil encontrar un trabajo siendo, o bueno, habiendo estudiado la parte biomecánica o la otra, las dos partes en las que por así decirlo, se divide la ingeniería biomédica, que no está centrada en logística hospitalaria. Entonces, a ver, si me puedes repetir, por favor, tu pregunta, no la escuché muy bien al principio. La ingeniería en sistemas biomédicos se divide en tres partes. Entonces, pues con lo que ha visto y con lo que no puedo decir que ha experimentado, sino con lo que ha visto a través de estos años, considera que es más fácil encontrar trabajo mediante mediante el estudio de la biomecánica y algún otro apartado relacionado a este. Ya, gracias. Fíjate que eso es alguna tendencia muy común que está particularmente dada en nuestra carrera, que al pensar que son tres módulos, logística hospitalaria, instrumentación biomédica y biomecánica, pareciera que trabajamos cada quien desde su punto de vista, ¿no? Y la verdad es que no. Nosotros los profesores estamos haciendo un gran esfuerzo por quitar los módulos, porque cuando tú llegues a un trabajo no te van a preguntar si eres de instrumentación o si eres de logística o si eres de biomecánica. Cuando te llegues al mercado laboral, te van a preguntar de los tres aspectos. Entonces, mi primera recomendación es, sí vas a pertenecer a un módulo, pero en realidad debes de tomar materias forzosamente de los otros módulos, porque pues van a complementar justamente tu formación profesional, ¿no? Y dos, no pienses que existes nada más para un módulo y solamente tú eres de ese módulo, ¿no? O sea, tienes que convivir, aprender, desarrollar justamente de los otros módulos que son muy interesantes, ¿no? Biomecánica, evidentemente, el campo laboral es muy interesante, pero yo diría que logística hospitalaria tiene unas amplias oportunidades y está abriendo cada vez más puestos laborales en las empresas desde el punto de vista de logística hospitalaria. Entonces, no se vayan con la idea de que son un módulo y que ahí se van a especializar, sino que tienen que abrir sus posibilidades para aprender de otros módulos, porque cuando lleguen al mercado laboral, no te van a preguntar si eres nada más de instrumentación biomédica, ¿no? Sino te van a preguntar si eres ingeniero de sistemas biomédicos, van a asumir que tú sabes de los tres módulos. Okay. ¿Hay alguna pregunta en el chat de Emanuel Isaías que dice, ¿hay algún proyecto colaborativo de instrumentación biomédica que se haga con alguna otra licenciatura de la UNAM? Pone ejemplos ahí, órtesis, prótesis, neurociencias, etcétera. ¿Me das permiso, Luis? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto donde estamos colaborando, estamos trabajando y es esencial la participación de la licenciatura en psicología. De hecho, tenemos dos maestras de la licenciatura en psicología que nos están apoyando porque justamente el proyecto se basa en la evaluación psicofisiológica del estrés. ¿Sí? Son tareas que hacen, o son evaluaciones que hacen los psicólogos, pero que necesitan para poder emitir su diagnóstico, pues necesitan a fuerza pues la adquisición de variables fisiológicas que se afectan con la reactividad ante el estrés de las personas. Y entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto justamente que está basado en eso, y donde estamos trabajando tanto profesores y estudiantes del departamento como profesores y estudiantes de la licenciatura en psicología, específicamente de la FE Zaragoza. Es uno de los ejemplos que te puedo poner, pero sé que hay muchos otros. No sé si Luis tenga otro. Sí, la verdad que en el departamento somos todos muy multidisciplinarios, interdisciplinarios. O sea, el doctor Didier trabaja mucho con psicólogos, con la parte de psicología. El maestro Serafín trabaja con la parte de medicina, con los médicos, desarrolló
y atendió la contingencia sanitaria para el desarrollo de ventiladores, ¿no? Desarrollaron un ventilador y entonces estuvo mucho en contacto con médicos, fue a hospitales con los médicos a validar el ventilador. En fin, la verdad es que prácticamente yo podría decir que no existe un proyecto donde no esté, por ejemplo, nosotros, yo en lo personal trabajo mucho con proyectos de neurociencias, con proyectos de resonancia magnética, de imagenología médica. Entonces, no hay ningún proyecto que esté aislado por sí solo, ¿no? Sino todos estamos en la parte de colaboración interdisciplinaria. Ok, muchas gracias. Pues, no sé, una pregunta adicional más, que alguien quisiera participar. Aquí hay una en el chat. Dice, ¿cuáles son los posgrados más relevantes relacionados con el módulo de instrumentación biomédica? Esa es una pregunta muy interesante. No sé si la quieras contestar, mi estimado. Dale, ¿Sí? dale, Luis, dale. Adelante. Fíjense que de forma, digamos, un poco amplia en términos de los posgrados, ustedes van a encontrar en México posgrados que que están relacionados con la investigación, con la ciencia básica, y posgrados que están relacionados con la industria. Y entonces, en ambos hay, digamos, para el desarrollo de sistemas y dispositivos médicos hay posgrados de ciencia básica, y para el desarrollo de proyectos con la industria que tenga que ver con dispositivos médicos también hay posgrados. Entonces, digamos, en términos de relevancia para un posgrado a nivel nacional, pues están justamente los posgrados de la UNAM, los posgrados del Politécnico, que están muy enfocados en el área de ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, pero también existen los desarrollados con la industria, que son más las universidades privadas, ¿no? Tecnológico de Monterrey, etcétera, tienen muchos posgrados con los que tienen una vinculación con la industria muy fuerte. Entonces, bueno, pues también en posgrados hay una gran oportunidad o hay un gran amplio espectro donde ustedes se pueden desarrollar y evidentemente, pues ustedes pueden ponderar, ¿no? Si lo quieren hacer en una universidad pública o si lo quieren hacer en una universidad privada. También, cuando ustedes entran a una empresa, esta empresa va a requerir habilidades específicas y si no se las puede proporcionar, la empresa misma les va a decir, necesito que tomes un posgrado en esto para que tú lo puedas, para que puedas seguir colaborando con nosotros. Entonces, la oportunidad de desarrollar un posgrado es muy alta en ingeniería biomédica. Pues, bueno, muchas gracias. Si doctor Didier, doctor Luis pudieran, o no sé si hay alguna indicación general o particular de la actividad que hay que mencionar. No, de manera general, pues seguimos con la misma dinámica que han seguido con sus actividades anteriores. A partir de las 3 de la tarde del día de hoy se van a habilitar las actividades. Son 2 cuestionarios que deben responder. Y el cuestionario o los cuestionarios van a estar disponibles hasta el día viernes a las 11:59 de la noche. Es una serie de preguntas que van a responder sobre la base de las presentaciones que acá se dieron. Pero de manera específica, pues no hay ninguna otra indicación. Brian, sería pues eso de manera general. Ok, gracias, doctor. Bien. Creo que hay una manita ahí levantada. Adelante. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿en México sí hay como la oportunidad de el diseño o, no sé, la creación de dispositivos o es más que nada como de manufactura o para arreglarlos o cosas así? ¿O más bien serían más bien empresas internacionales para poder diseñar o crear nuevos dispositivos? Como les decía ahí durante la presentación, considero que en México estamos muy centrados, en México y prácticamente toda Latinoamérica estamos muy centrados en la manufactura, ¿sí? Diseños que ya vienen de otros países para que aquí se hagan. Eso no implica que no seamos capaces de desarrollar tecnología médica, ¿no? Pero eso implica un doble esfuerzo. Es decir, hay muchas empresas que apenas van empezando, que se llaman spin-offs,
o startups donde justamente se dedican al diseño y el diseño, y después venden o colocan el diseño en una empresa de estas transnacionales grandes, ¿no? Entonces el diseño, hay diseño y hay mucha oportunidad de hacer diseño, y yo creo que las condiciones de salud en México dan mucho más facilidades para hacer diseño de dispositivos médicos. Solamente que hay que saber local o encontrar el área de oportunidad. Un dispositivo médico no es hasta que tú tengas el equipo funcionando y comercializándose. Un equipo médico empieza incluso desde la investigación, y entonces hay fases o etapas de desarrollo de dispositivos médicos y debes de ser capaz tú de ver en cuál de esas etapas te quieres concentrar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte, chicos, en sus próximas entrevistas y actividades. Y yo les agradezco mucho la atención. Ok. Pues bueno, muchas gracias, doctor Luis, doctor Didier. Ya nada más para finalizar, una indicación general, que la próxima sesión ya es de forma presencial en el auditorio Sotero Prieto, que sería la penúltima, que es las implicaciones de la instrumentación biomédica en sistemas biomédicos, y la última sesión igual también sería en el auditorio, que es de implicaciones también, pero de logística hospitalaria, ¿no? Entonces ya tienen ustedes las actividades asignadas en el Classroom. Si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden enviar un correo electrónico y con gusto los atendemos para ver cuál es la situación, ¿no? Y si no hay nada más que agregar, pues agradecemos a todas y a todos por estar presentes el día de hoy, y despedimos la sesión y nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Éxitos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.